estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y de verdad que estamos muy agradecidos porque siempre están aquí atentos al devocional de cada día. Vamos a orar para que Dios pueda en este día hablar a nuestros corazones. Amén. Te damos gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tu palabra es nueva. Cada día, Señor, tu palabra habla en nuestro corazón y es nuestro alimento, Señor. Te pedimos que nos puedas ayudar y bendecir en esta meditación. En el nombre de Jesús, amén. No se olvide, si aún no se ha suscrito, pues suscríbase y active la campanita para que pueda recibir las notificaciones cuando hay un nuevo video publicado. Y comparta los videos y comente también para que los videos puedan llegar a más personas. Amén. El día de hoy nos toca meditar. Es un día muy especial, ¿no? 14 de febrero. En 1 Samuel 13, del 1 al 12. Dice, el título del día de hoy es La necedad y el temor del hombre. La palabra de Dios dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Esta etapa de Saúl ya empieza una etapa un poco distinto hasta donde hemos estado viendo. Hemos leído la parte de Saúl en la que él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Sus acciones son distintas, ¿no? Él muestra misericordia, muestra valentía, muestra obediencia a Samuel. Pero a medida que avanza los años, ¿no?, de su reinado, Saúl empieza a tomar decisiones extrañas, ¿no? Y dice la palabra que él pues se levanta en armas, ¿no? Y prácticamente declara la guerra a los filisteos. Y entonces él, a raíz de esa provocación que hizo su hijo Jonatán, convoca a todo Israel a ir a la batalla. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5: se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo. Un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. También
hay ciertos actos que cometemos que los hacemos bajo imprudencia, ¿verdad? Y pareciera ser que Israel no estaba preparado para esa batalla, pero ya estaban en medio de esta batalla. Pero la gente que rodeaba a Saúl no estaba convencida de lo que iban a hacer. Muchos de ellos iban temblando, dice la palabra, y muchos de ellos desertaban porque vieron al frente que lo que venía al frente era un ejército numeroso, ¿no? Como la arena del mar. Era, humanamente hablando, imposible ganar esa batalla. Incluso muchos de los israelitas se ocultaban en las cuevas, ¿no? Eso es una actitud muy degradante en ese tiempo, ¿no? Dejar las casas, dejar sus lugares donde ellos habitaban por temor a la guerra, para ir a refugiarse en cuevas, en hoyos, en pozos abandonados, en peñascos, en rocas, porque tenían miedo que pues llegara los filisteos y los mataran. Pero Saúl tenía una orden, ¿verdad? Él había recibido una orden de parte de Samuel que él tenía que esperar 7 días. Samuel le había dicho: mira, Saúl, no empieces la guerra hasta que yo llegue a ti, haga las ofrendas que corresponden, y después de eso recién tú puedes hacer la guerra. Eso era muy significativo, porque Samuel era el que traía la presencia de Dios al campamento. Saúl tenía su función. Saúl tenía la función de guiar en batalla. Samuel no era un rey guerrero. Samuel era un hombre de Dios que buscaba la voluntad de Dios y traía la presencia de Dios al campamento de Israel. Era importante que antes que se lanzaran en batalla recibieran la bendición de Dios a través de los sacrificios que Samuel iba a ofrendar a Dios. Por eso era muy importante que Saúl no iniciara la batalla. Qué importante es entender esto, ¿verdad? No nos fijemos mucho en Samuel, sino fijémonos en Dios. O sea, qué importante es esperar en Dios antes de empezar una batalla. Recordemos, mis amados hermanos, que esta escena o este acontecimiento que pasó está en un contexto distinto al que tú y yo vivimos ahora. En esa época Dios se movía en determinadas personas y la presencia de Dios estaba en Samuel. Y entonces él tenía que esperar a que Dios a través de Samuel se manifestara a la vida de Saúl. En esos tiempos ya no estamos en los tiempos de la ley, estamos en los tiempos de la gracia, ¿verdad? Y es que Cristo en su muerte rompió el velo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Y ahí se cumplió lo que dijo el profeta, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hoy en día todos tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que yo quiero que tú te enfoques, no tanto en la figura de Samuel, porque podemos caer en un error de quizás levantar mucho la figura de Samuel en este caso, ¿no? Sino enfócate en Dios. Enfócate en que tenemos que esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. Enfócate en que tengo que esperar la voluntad de Dios para emprender algo. En que tengo que esperar la voz de Dios para saber si realmente debo hacer ciertas cosas. Pero yo debo esperar que sea Dios quien me dé su bendición para poder salir a la batalla. Y definitivamente lo que hacemos ahora es escuchar la voz de Dios. Definitivamente usted, escuchando esta meditación o leyendo su Biblia, está recibiendo de parte de Dios esa revelación para que vaya en victoria a las batallas que se tiene que enfrentar en este día. Pero regresemos a Saúl. Bueno, la Biblia dice en el versículo 8
que Saúl esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel le había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se empezó a ir, ¿no? O sea, es lógico. Israel sabía que esa batalla nada más lo iban a ganar con Dios, pero pasaron los días y Samuel no llegaba. Y ellos miraban alrededor y lo único que tenían pues era las espadas, algunos pocos caballos, quizás 0 carros de repente de guerra. Y al frente había un ejército innumerable. Entonces la gente humanamente empezó a tener miedo y comenzó a huir de la batalla. Es ahí donde Saúl empieza su decadencia, ¿no? Obviamente no en el 7º día recién empezó él a fallar, esperó determinado tiempo y seguramente en esos 7 días comenzó a albergar en su corazón, ¿y por qué tengo que esperar a Samuel? ¿No? Quizás soportó bien el día 1, pero ya el día 2 empezó a angustiarse, el día 3 igual, el 5, el 7 ya estaba al borde de la desesperación. Y dijo, pero la gente se me está yendo, yo tengo que hacer algo. Y Saúl ordena en el versículo 9, tráigame los holocaustos y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Eso es muy significativo. Tampoco tenemos que dejar de comprender esta gran verdad. El mismo Dios que estuvo con Samuel y con Saúl está hoy con nosotros. Muchas veces quizás entendemos mal la gracia, ¿no? Creemos que la gracia es una oportunidad para vivir una vida tibia, una vida no tan santa delante de Dios, y no es así. La santidad en el tiempo de la gracia es más exigente que en el tiempo de la ley. Porque quizás en el tiempo de la ley la gente se limitaba a hacer acciones externas, pero hoy en día Dios mira el corazón. Y de nada me sirve a mí de pronto postrarme en tierra si mi corazón no está postrado a Dios. De nada me sirve a mí ofrendar o diezmar si mi corazón guarda rencor, envidias, resentimientos. La gracia nos eleva la exigencia del Dios Santo. Y ahora en este pasaje Saúl olvida que lo que está haciendo es consagrado. Dios es un Dios santo, santo, santo. Pero Saúl se estaba olvidando que ese Dios estaba también ahí en el campamento. Y él menospreció en su corazón y dijo, ¿por qué solamente Samuel lo puede hacer? Yo también lo puedo hacer. Y él agarró el holocausto y dijo, vamos a ofrendar. Aparentemente era algo bueno. Imagínense, estaban buscando el favor de Dios, aparentemente, pero el consejo de Dios a través de Samuel era, espera a que llegue yo, que yo lo voy a hacer. ¿Por qué estuvo mal? ¿Por qué estuvo mal el hecho de que Saúl hiciera esta ofrenda? Porque todo lo que Dios hacía tiene un orden y tiene una forma. Cuando transgredimos esas formas que Dios estableció en su palabra, estamos cayendo en pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando se iba a caer el arca del pacto y 2 personas levantaron sus manos, o una persona levantó su mano para que no se cayera? También en el tiempo de David pasó igual y Dios lo mató en el momento, ahí en el instante. ¿Por qué? Porque perdemos la noción que estamos ante un Dios santo y su santidad fulmina cualquier vestigio de pecado. Y en ese entonces no estaba pues la gracia que tú y yo hoy día tenemos. Y Saúl estaba haciendo un pecado delante de Dios, desobedeciendo la orden y manipulando cosas consagradas como Dios no lo había mandado que lo hiciera. Y lamentablemente para Saúl, ahí empieza su debacle. Versículo 10 dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía
Ya se imaginarán cómo se habrá puesto Saúl, ¿no? Y Saúl salió a ese encuentro para saludarlo. Y Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos ya estaban concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. En realidad, eso era una excusa. Saúl no estaba quizás tan interesado realmente en implorar el favor de Dios, sino que él reaccionó ante el abandono del pueblo. Cuando el pueblo comenzó a irse, a huir, a dejarlo solo, es cuando él siente temor y dice: no, mejor hago el holocausto y de una vez hago la batalla. Obviamente eso nos da una radiografía de cómo estaba el corazón de Saúl en ese momento. Pero si recordamos unos capítulos antes, Saúl empezó siendo distinto, ¿verdad? Empezó siendo un hombre de Dios, empezó siendo un hombre que confiaba en Dios, un hombre que esperaba en Dios, un hombre que escuchaba el consejo de Samuel, pero ahora era distinto. ¿Por qué? Porque había dejado de buscar la presencia de Dios en su corazón. Y cuando eso pasa, nuestra integridad comienza a tambalear. Y la integridad y la confianza de Saúl ya no era la misma. Ahora él estaba confiando en la gente que estaba con él y no estaba confiando en el Dios que quería estar con él, porque Dios era el que le iba a dar la victoria. Y entonces él se desesperó. ¿Y cuántas veces hacemos eso, mis amados hermanos, no? Vemos la situación difícil y complicada y no confiamos en Dios y de pronto hacemos las cosas a nuestra manera. Pero es Dios quien nos quiere dar victorias, y cuanto más confiamos en Él, vamos a ver cada día más victoria en nuestras vidas. Mis amados hermanos, que realmente estemos escuchando la voz de Dios y confiando en su poder. Si algo podemos aprender el día de hoy de la vida de Saúl, es a no dejar de confiar en sus promesas, a no dejar de creer que Dios es el que me va a dar la victoria. No me dará la victoria cosas humanas, cosas materiales. Es el Dios de los cielos el que me dará la victoria sobre cada batalla. Escuchemos atentamente la voz de Dios, escuchemos su consejo, escuchemos su palabra todos los días, y es Dios quien nos va a levantar. Que Dios los bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que nos puedas ayudar y bendecir. Levanta a mis hermanos, que podamos, Señor, estar atentos a tu voz, a tu consejo, y podamos sobre todo, Señor, seguir tu consejo y escucharte y obedecerte. Ayúdanos, Señor, a considerar todo lo que tú nos das como cosa sagrada, como cosa santa, Señor, que tú exiges en nosotros, Señor, una consagración. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Estar contigo